A comienzos de la década de 1950, la frontera amazónica entre Perú y Brasil era un territorio apenas cartografiado, atravesado por ríos irregulares, senderos informales y extensiones de selva donde la noción de distancia perdía sentido. Viajar por esa región implicaba aceptar que no todo trayecto podía ser medido ni registrado con precisión. 5 turistas extranjeros llegaron a esa zona impulsados por la idea de realizar una travesía corta, siguiendo una ruta fluvial que, según relatos locales, conectaba pequeños asentamientos a ambos lados de la frontera. No se trataba de una expedición oficial, ni de una exploración científica, sino de un recorrido informal, planeado para durar pocos días. Lo último que se supo con certeza es que el grupo se internó en la selva, acompañado únicamente por referencias orales. No dejaron un itinerario detallado ni una fecha exacta de regreso. Para ellos, el cruce representaba una experiencia más dentro de su viaje por Sudamérica. Días después, cuando no llegaron al punto acordado, comenzó la preocupación. No hubo señales inmediatas de alarma. La región estaba acostumbrada a retrasos y cambios de planes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ausencia dejó de parecer normal. Lo inquietante no fue solo que los 5 desaparecieran, sino que nunca se encontraron restos claros de su paso. Ni campamentos abandonados, ni objetos personales, ni rastros consistentes, como si la selva hubiera absorbido por completo su travesía. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. Durante los años 50, la frontera amazónica funcionaba más como una zona de tránsito difuso que como una línea claramente delimitada. Comunidades aisladas, rutas fluviales cambiantes y senderos temporales definían el movimiento en la región. La selva no ofrecía caminos estables, solo recorridos posibles. Los 5 turistas no eran desconocedores del viaje en condiciones precarias. Habían recorrido otros puntos de América Latina y confiaban en su experiencia como viajeros. Para ellos, el cruce amazónico representaba una extensión natural de su itinerario, no una empresa extraordinaria. La información que recibieron antes de internarse era fragmentaria. Se hablaba de un trayecto que podía completarse en pocos días, siempre que el clima acompañara y el nivel de los ríos lo permitiera. Nadie ofreció acompañarlos durante todo el recorrido. Lo que resulta relevante es que no hubo advertencias explícitas. No se mencionaron zonas prohibidas ni peligros concretos. La cautela existía, pero se manifestaba más como silencio que como negación directa. Esta historia se reconstruye a partir de registros indirectos, testimonios dispersos y observaciones posteriores. No busca explicar lo ocurrido de forma definitiva, sino documentar una travesía que comenzó como un simple cruce y terminó convertida en uno de los casos más inquietantes de la región. La última confirmación fiable de la presencia de los 5 turistas se registró en un pequeño asentamiento ribereño del lado peruano, a varios días de navegación de cualquier ciudad importante. El lugar funcionaba como punto de paso para comerciantes, pescadores y viajeros ocasionales que se aventuraban río arriba sin un destino estrictamente definido. Los habitantes recordaron al grupo como personas tranquilas, interesadas en el entorno y poco apresuradas. Pasaron varias horas organizando provisiones básicas, revisando mapas incompletos y preguntando por el estado del río. No parecían conscientes de la complejidad real del trayecto que estaban a punto de iniciar. Ninguno de ellos contrató un guía permanente. Aceptaron únicamente indicaciones generales basadas en la experiencia local y en referencias visuales del cauce. Según los testimonios, se les explicó que el río cambiaba con frecuencia y que algunas bifurcaciones no figuraban en los mapas disponibles. La advertencia fue vaga, no alarmante. Se habló de desvíos naturales, de brazos secundarios que aparecían y desaparecían según la estación, y de zonas donde la vegetación avanzaba con rapidez.
Para los turistas, aquello no representaba un riesgo concreto, sino una característica normal del entorno amazónico. El grupo partió al amanecer del día siguiente en una embarcación ligera, adecuada para trayectos cortos. Llevaban mochilas, cámaras fotográficas, equipo mínimo de campamento y provisiones calculadas para algunos días. No dejaron constancia escrita del recorrido ni informaron una fecha exacta de regreso. Durante las primeras horas, el avance fue estable. El cauce principal se mantenía definido y el entorno mostraba señales ocasionales de tránsito humano. Se trataba de una zona poco habitada, pero no completamente aislada. Con el paso del tiempo, el río comenzó a dividirse en múltiples ramales. Algunos eran estrechos y cubiertos por vegetación. Otros parecían cauces principales que se perdían en la selva. La elección del trayecto dependía más de la intuición que de referencias claras. En cierto punto, el grupo tomó un desvío que no figuraba en ninguno de los mapas que llevaban. No fue una decisión impulsiva. El cauce parecía estable y navegable, y no existían señales evidentes de que se tratara de una ruta incorrecta. Ese momento marca el inicio de la fragmentación del rastro. A partir de allí, las referencias se vuelven inconsistentes. Algunos testimonios posteriores sugieren que la embarcación fue abandonada en una zona donde el río se volvía impracticable. Otras versiones indican que continuaron navegando más allá de ese punto. Ninguna de las dos pudo ser confirmada. No se encontraron restos claros de campamento, ni objetos personales que indicaran una interrupción abrupta del trayecto. Lo único verificable es que ningún asentamiento posterior registró el paso del grupo. La travesía, planeada como un cruce breve entre dos puntos de la frontera amazónica, se transformó en un recorrido sin retorno documentado. Desde ese momento, toda reconstrucción depende de fragmentos, suposiciones y testimonios indirectos. El inicio del viaje está claro, su continuidad no. La primera inquietud no surgió de inmediato. En la Amazonía de los años 50, los retrasos eran habituales y las comunicaciones irregulares. Un grupo de viajeros podía tardar días en reaparecer sin que eso despertara alarma. Sin embargo, conforme pasaron las jornadas, la ausencia de los 5 turistas comenzó a llamar la atención. En el asentamiento ribereño donde habían sido vistos por última vez, algunos habitantes notaron que la embarcación no regresó por el cauce principal. Tampoco hubo noticias de su llegada a ningún punto del lado brasileño. El silencio no era inusual, pero sí prolongado. Al principio se asumió que el grupo había optado por detenerse en algún punto intermedio. La selva ofrecía múltiples lugares para acampar, y no era raro que los viajeros modificaran sus planes sobre la marcha. Aún así, la falta total de referencias empezó a generar dudas. Un comerciante fluvial, acostumbrado a recorrer esa zona, afirmó no haber visto señales recientes del paso del grupo. Su ruta coincidía parcialmente con el trayecto que los turistas debían haber seguido, pero no encontró restos de campamento ni indicios de actividad humana reciente. La posibilidad de un error de navegación comenzó a considerarse con más seriedad. Los brazos secundarios del río podían conducir a zonas sin salida clara, obligando a retroceder o a internarse tierra adentro. En condiciones normales, eso dejaba huellas visibles, algo que no ocurrió en este caso. Días después, algunos habitantes intentaron avanzar río arriba siguiendo las referencias conocidas. No buscaban internarse profundamente, solo confirmar si el grupo había pasado por ciertos puntos habituales. El resultado fue negativo. No encontraron rastros consistentes que permitieran establecer una dirección clara. Las versiones comenzaron a divergir. Algunos sostenían que los turistas habían abandonado la embarcación y continuado a pie. Otros afirmaban que siguieron navegando por un cauce menos visible. Ninguna hipótesis podía sostenerse con pruebas concretas. Las autoridades locales fueron notificadas de manera informal. Sin denuncias oficiales ni confirmación de delito, la respuesta fue limitada. Se recomendó esperar, considerando la naturaleza impredecible de la región y la posibilidad de un retraso prolongado. Con el paso de los días, la espera se volvió incómoda.
La ausencia ya no podía atribuirse únicamente a un cambio de planes. Algo en el trayecto no había funcionado como debía, y la falta de señales físicas comenzaba a resultar inquietante. Así, la travesía dejó de ser considerada un simple cruce mal calculado, sin cuerpos, sin restos y sin un punto claro de interrupción. El caso comenzó a perfilarse como una desaparición difícil de encajar en los patrones habituales de la región. Con el paso de las semanas, la desaparición de los 5 turistas comenzó a trascender el ámbito local. La falta de noticias ya no podía explicarse como un simple retraso ni como una decisión voluntaria de prolongar la travesía. La selva, que en un inicio había sido vista como un entorno desafiante, pero transitable, empezaba a ser percibida como un espacio impenetrable. Algunos habitantes de la región recordaron episodios anteriores de viajeros extraviados, aunque ninguno presentaba características similares. En otros casos, siempre aparecía algún rastro, una embarcación abandonada, restos de campamentos, señales de retroceso. Aquí no había nada que permitiera reconstruir el recorrido con claridad. La ausencia de objetos personales resultaba especialmente desconcertante. Si el grupo hubiera tenido que abandonar la embarcación de forma repentina, lo lógico habría sido encontrar al menos parte de su equipaje. Sin embargo, ni mochilas, ni cámaras, ni utensilios básicos fueron hallados en los puntos explorados. Las condiciones naturales tampoco ofrecían una explicación definitiva. No se registraron tormentas inusuales ni crecidas extremas del río durante los días posteriores a su partida. El clima, aunque húmedo y denso, se mantuvo dentro de los márgenes habituales para la época. Algunos testimonios empezaron a mencionar senderos antiguos que se internaban desde el río hacia el interior de la selva, caminos utilizados en el pasado por comunidades indígenas o por caucheros, muchos de los cuales ya no figuraban en ningún registro oficial. Se decía que ciertos desvíos podían llevar a zonas donde la orientación se volvía imposible. Estas versiones no aparecieron de inmediato, surgieron de manera fragmentada, a medida que la inquietud crecía y la explicación más simple dejaba de ser suficiente. Nadie afirmaba haber visto al grupo tomar esos senderos, pero la posibilidad comenzó a circular. La dificultad para organizar una búsqueda formal complicó aún más la situación. La frontera no estaba claramente definida en la selva, y la coordinación entre ambos países era limitada. Cada lado asumía que el grupo podía haber cruzado al territorio vecino. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Con cada jornada sin noticias, las probabilidades de encontrar a los 5 con vida disminuían, aunque nadie lo expresaba abiertamente. El caso empezó a ser mencionado en conversaciones y relatos locales como algo distinto, no como un accidente puntual, sino como una travesía que había entrado en una zona de silencio total, un recorrido del que no se había podido recuperar ni siquiera el primer indicio de error. La selva, una vez más, parecía haber cerrado sus caminos sin dejar explicación visible. A medida que el caso se prolongaba sin respuestas, comenzaron a aparecer intentos más sistemáticos por reconstruir el trayecto original de los 5 turistas. No se trataba aún de una búsqueda formal, sino de esfuerzos aislados basados en recuerdos, suposiciones y relatos indirectos recogidos en distintos puntos de la región. Algunos navegantes fluviales señalaron que, durante ciertos tramos del año, el río podía crear desvíos temporales que parecían rutas principales. Estos brazos secundarios, al internarse en zonas densamente cubiertas de vegetación, solían cerrarse progresivamente, dejando atrapado a quien los siguiera sin posibilidad clara de retorno. La hipótesis de que el grupo hubiera tomado uno de esos desvíos comenzó a ganar fuerza. No explicaba por completo la ausencia de restos, pero ofrecía una primera idea coherente de cómo la travesía pudo desviarse sin que los viajeros fueran conscientes de ello. Se intentó identificar el punto exacto donde el cauce se fragmentaba con mayor complejidad. Sin embargo, la falta de coordenadas precisas y la variabilidad del entorno
dificultaban cualquier conclusión definitiva. El río que existía en los mapas no coincidía del todo con el río real. Algunos testimonios sugirieron que, al verse obligados a abandonar la embarcación, los turistas pudieron internarse a pie, siguiendo lo que parecía un sendero natural. En la selva amazónica, la vegetación puede ocultar caminos antiguos que solo se revelan por leves interrupciones en el follaje. Esos senderos, según relatos locales, no siempre conducían a asentamientos. Algunos terminaban en zonas de difícil acceso, rodeadas por pantanos, ríos secundarios o vegetación cerrada que dificultaba el regreso. La falta de huellas visibles seguía siendo un problema. En otros extravíos, incluso tras semanas, era posible encontrar señales mínimas del paso humano. Aquí, la selva no ofrecía ningún indicio claro, como si el grupo se hubiera desvanecido en un punto impreciso. Las conversaciones comenzaron a incorporar un tono más reservado. No se hablaba ya de retrasos ni de errores simples, sino de un recorrido que había atravesado un límite invisible, un punto a partir del cual la lógica habitual dejaba de aplicarse. La ausencia de comunicación entre comunidades aisladas reforzaba la sensación de vacío. Nadie había escuchado voces, visto señales de auxilio ni encontrado objetos flotando río abajo. El silencio era absoluto. Con el paso del tiempo, el caso dejó de buscar una solución inmediata. Se transformó en una incógnita persistente, un relato incompleto que empezaba a integrarse a la memoria oral de la región. La travesía, iniciada como un cruce informal entre dos países, comenzaba a adquirir una dimensión distinta, la de un recorrido que parecía haber quedado fuera de cualquier registro humano. Con el paso de los meses, la desaparición de los 5 turistas comenzó a perder presencia en los registros formales, pero no en la memoria de quienes habitaban la región. Sin informes oficiales ni una búsqueda estructurada, el caso quedó suspendido en una zona ambigua, entre lo olvidado y lo inexplicable. Algunos habitantes aseguraron haber encontrado señales aisladas tiempo después. No eran pruebas concluyentes, sino observaciones imprecisas, marcas en troncos, restos de senderos que parecían abiertos recientemente y zonas donde la vegetación mostraba alteraciones inusuales. Ninguna de estas señales pudo vincularse directamente al grupo. En uno de los afluentes secundarios, un pescador afirmó haber visto una embarcación encallada semanas después de la desaparición. Sin embargo, cuando otros intentaron localizarla, el cauce ya había cambiado y no se encontró rastro alguno. En la Amazonía, el paisaje podía transformarse en cuestión de días. La ausencia de objetos personales seguía siendo uno de los aspectos más inquietantes. Ni prendas, ni utensilios, ni restos de campamento fueron hallados en zonas donde, en teoría, el grupo habría tenido que detenerse. La falta de evidencia material dificultaba cualquier intento de reconstrucción. Algunos relatos comenzaron a mencionar la posibilidad de que los turistas hubieran alcanzado una región poco transitada, conocida solo por referencias antiguas. Se hablaba de áreas donde la selva se cerraba de forma casi permanente, dificultando tanto la entrada como la salida. Estos comentarios no provenían de fuentes oficiales, sino de narraciones transmitidas de forma oral. Nadie podía precisar la ubicación exacta de esos lugares, pero la idea de zonas sin retorno empezó a formar parte del relato colectivo. La frontera, invisible en la práctica, complicaba aún más cualquier esfuerzo. Cada lado asumía que el grupo podía haber cruzado al territorio vecino, diluyendo la responsabilidad de una búsqueda más profunda. Mientras tanto, el tiempo avanzaba sin ofrecer respuestas. La desaparición dejó de ser un hecho reciente y comenzó a adquirir el carácter de una ausencia prolongada, difícil de explicar incluso para quienes conocían bien la región. La selva seguía su curso habitual. Los ríos cambiaban, la vegetación avanzaba y los senderos se cerraban. Todo indicaba que, si alguna vez existieron rastros claros del grupo, ya habían sido absorbidos por el entorno. Así, la historia de los 5 turistas empezó a consolidarse no como un accidente puntual, sino como una travesía interrumpida de manera definitiva
cuyo final permanecía fuera del alcance de cualquier registro conocido. A partir del segundo año sin noticias, la desaparición de los 5 turistas empezó a ser mencionada con menos frecuencia en espacios oficiales, pero adquirió una presencia distinta en la memoria colectiva de la región. Ya no se hablaba del caso como un suceso reciente, sino como un hecho que había quedado suspendido en el tiempo. Algunos viajeros que recorrían rutas similares escuchaban advertencias indirectas. No se mencionaban nombres ni fechas concretas, solo referencias a una travesía que no había tenido regreso. Las recomendaciones eran simples: evitar ciertos desvíos, no internarse sin referencias claras y desconfiar de senderos que parecían demasiado abiertos. En comunidades aisladas del lado brasileño comenzaron a circular relatos que coincidían parcialmente con lo ocurrido. Se hablaba de un grupo de extranjeros vistos tiempo atrás, avanzando sin guía por una zona poco transitada. Nadie pudo precisar cuándo ni dónde ocurrió ese avistamiento, pero la descripción encajaba con el perfil del grupo desaparecido. Estos testimonios eran vagos y difíciles de verificar. No incluían detalles concretos, ni indicaban un punto exacto. Aún así, reforzaban la idea de que los turistas habían logrado cruzar ciertos sectores antes de perderse definitivamente en la selva. La falta de comunicación entre comunidades complicaba cualquier intento de seguimiento. La información viajaba lentamente y se deformaba con facilidad. Lo que comenzaba como una observación puntual terminaba convertido en un relato fragmentado. Algunos habitantes afirmaron que ciertas zonas parecían resistirse a la presencia humana prolongada. No hablaban de peligro inmediato, sino de una sensación persistente de desorientación, como si el entorno no permitiera establecer referencias estables. Estas percepciones no se interpretaban como algo sobrenatural, sino como una característica del territorio. La selva amazónica, decían, no siempre devolvía lo que recibía. Caminos, objetos y hasta recuerdos podían desaparecer sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, la historia de los 5 turistas comenzó a mezclarse con otros relatos similares. No porque existieran pruebas de conexión, sino porque compartían un mismo patrón: entradas claras, salidas inexistentes. La ausencia de un desenlace concreto hizo que el caso quedara abierto de forma permanente. No había cuerpos, ni evidencias finales, ni una explicación definitiva que permitiera cerrar el relato. Así, la travesía dejó de ser solo un hecho aislado y pasó a formar parte de una serie de desapariciones que nunca llegaron a ser comprendidas del todo. Un conjunto de historias donde la selva actuaba como un límite que no siempre podía cruzarse en ambos sentidos. Con el paso de los años, la desaparición de los 5 turistas dejó de ser recordada como un hecho puntual y comenzó a integrarse en una categoría más amplia de relatos asociados a la región. No se trataba de historias exageradas ni de advertencias explícitas, sino de antecedentes que surgían cuando alguien preguntaba por rutas antiguas o trayectos poco transitados. Algunos guías locales, incluso décadas después, evitaban mencionar ciertos sectores de la selva. Cuando lo hacían, utilizaban descripciones imprecisas, señalando zonas donde la vegetación parecía reorganizarse con rapidez y donde la orientación se volvía inestable. No afirmaban que allí ocurriera algo concreto, solo que era mejor no insistir. La frontera amazónica, ya de por sí difusa, contribuía a esa sensación de vacío. Las referencias administrativas no coincidían con la realidad del terreno. En la práctica no existía una línea clara que marcara el paso de un país a otro, solo una continuidad de selvas sin divisiones visibles. Esto complicó cualquier intento posterior de reabrir el caso. No había jurisdicción clara ni registros compartidos que permitieran una investigación coordinada. Cada país conservaba fragmentos inconexos de información, insuficientes para reconstruir el trayecto completo. Algunos investigadores independientes intentaron recopilar testimonios años después. Descubrieron que muchos relatos coincidían en un punto. El grupo habría entrado en una zona donde los caminos conocidos dejaban de tener continuidad.
A partir de ahí todo se volvía especulación. No existían mapas confiables de esos sectores en los años 50. Los senderos se abrían y cerraban según el uso, las lluvias y el avance natural de la vegetación. Un recorrido válido un año podía desaparecer al siguiente. La selva no ofrecía puntos de referencia estables. Árboles caían, ríos cambiaban su curso y los claros se cubrían en cuestión de meses. Para quienes no conocían profundamente el territorio, el regreso podía volverse imposible sin que mediara un error evidente. El caso de los 5 turistas comenzó a utilizarse como ejemplo de ese fenómeno, no como una advertencia directa, sino como una constatación silenciosa de lo que podía ocurrir cuando se confiaba demasiado en rutas no verificadas. A diferencia de otros extravíos, aquí no hubo una escena final. Ningún objeto que marcara un punto de quiebre, ninguna señal de lucha o accidente. Solo una ausencia prolongada que resistía cualquier intento de explicación sencilla. Así, la historia se consolidó como un vacío dentro del registro de la región. Un trayecto iniciado con normalidad y terminado en un punto que nunca pudo ser, localizado con precisión. A finales de la década de 1960, el caso de los 5 turistas comenzó a reaparecer de forma esporádica en informes y conversaciones vinculadas a otros extravíos ocurridos en la región amazónica. No porque existiera una conexión directa comprobable, sino porque ciertos patrones resultaban difíciles de ignorar. En varias desapariciones posteriores se repitió un elemento común: el ingreso a la selva por rutas consideradas transitorias, caminos que no figuraban de manera estable en los mapas oficiales y que dependían del uso humano para mantenerse visibles. Cuando ese uso cesaba, la selva los borraba con rapidez. Al revisar relatos antiguos, algunos investigadores notaron que los 5 turistas habían seguido exactamente ese tipo de trayecto. Un recorrido viable solo durante ciertos periodos, cuya continuidad dependía más de la memoria colectiva que de referencias físicas permanentes. La selva, en ese contexto, no funcionaba como un espacio estático. Era un entorno dinámico, capaz de modificar su estructura en lapsos muy cortos. Senderos que parecían claros y accesibles podían desaparecer en cuestión de semanas, sin dejar huella evidente. Este comportamiento del entorno llevó a reconsiderar una posibilidad inquietante: que el grupo hubiera quedado atrapado en una zona que ya no existía de la misma forma cuando comenzaron las búsquedas. Un espacio que literalmente había dejado de ser reconocible. Algunos testimonios mencionaban lugares donde la vegetación crecía de manera especialmente densa, formando corredores naturales que se cerraban detrás de quien avanzaba. No se trataba de trampas visibles, sino de procesos naturales, acelerados por la humedad constante. La falta de objetos personales reforzaba esta hipótesis. Si el grupo hubiera continuado avanzando sin posibilidad de retorno, es probable que no hubiera abandonado pertenencias en un solo punto, sino que las hubiera perdido de forma gradual, absorbidas por el entorno. El tiempo transcurrido jugaba en contra de cualquier intento de verificación. Para cuando estas ideas comenzaron a formularse, habían pasado demasiados años. La selva ya no conservaba las mismas formas, ni los mismos cauces, ni los mismos claros. Las búsquedas retrospectivas se enfrentaban a un territorio que no coincidía con las descripciones originales. Los mapas eran distintos. Los ríos habían cambiado y los senderos simplemente no existían. Así, la desaparición de los 5 turistas empezó a entenderse no como un evento abrupto, sino como un proceso progresivo, una travesía que se fue desdibujando paso a paso hasta quedar completamente fuera del alcance humano. A comienzos de la década de 1970, el caso de los 5 turistas ya no figuraba en ningún registro activo. No existían investigaciones abiertas ni esfuerzos coordinados para localizar restos o reconstruir el trayecto con mayor precisión. Oficialmente, la travesía había quedado sin resolución. Sin embargo,
El silencio administrativo contrastaba con la persistencia del relato en la región. Para quienes conocían la frontera amazónica, la historia seguía funcionando como una referencia implícita, una advertencia no escrita sobre los límites reales del territorio. Algunos navegantes afirmaban que ciertos tramos del río parecían conducir siempre al mismo punto, sin importar el rumbo tomado. No lo describían como un fenómeno extraño, sino como una sensación repetida de desorientación, común en zonas donde el paisaje ofrecía pocas referencias estables. En esos relatos, la selva no aparecía como hostil, sino como indiferente. No había violencia explícita ni señales de confrontación. Simplemente el entorno no devolvía aquello que ingresaba sin conocer sus reglas. Las comunidades más aisladas mantenían un conocimiento práctico del territorio, pero incluso entre ellas existían zonas que nadie transitaba con regularidad, lugares donde el paso humano era esporádico y breve, y donde permanecer demasiado tiempo no era aconsejable. Se decía que los 5 turistas habían alcanzado uno de esos sectores, no como resultado de una decisión extrema, sino como consecuencia natural de seguir un trayecto que parecía lógico en cada etapa. La suma de decisiones razonables los habría llevado, poco a poco, fuera de cualquier ruta reconocible. La falta de restos físicos reforzaba la idea de una desaparición gradual. No hubo un punto final identificable, sino una pérdida progresiva de contacto con el mundo exterior. Cada avance reducía las posibilidades de retorno. Para quienes intentaron comprender el caso años después, esa característica resultaba especialmente perturbadora. No existía un momento exacto en el que todo se hubiera torcido. El error, si lo hubo, fue acumulativo y silencioso. El relato de la travesía se transformó, así, en una advertencia implícita sobre la confianza excesiva en mapas, incompletos y referencias temporales. La Amazonía, se entendía, no ofrecía garantías de continuidad. Al final, la historia de los 5 turistas quedó fijada no por lo que se encontró, sino por lo que nunca apareció. Una ausencia total que resistía cualquier intento de explicación definitiva. Con el paso de las décadas, la desaparición de los 5 turistas quedó registrada solo en fragmentos dispersos. Notas marginales, testimonios indirectos y referencias orales que sobrevivieron al desgaste del tiempo. No existió un informe final ni una conclusión oficial que permitiera cerrar el caso de manera definitiva. Algunos investigadores posteriores intentaron reconstruir la travesía utilizando mapas más modernos y fotografías aéreas. Sin embargo, se encontraron con una dificultad constante. El territorio que observaban ya no coincidía con el descrito en los relatos de los años 50. La selva había modificado sus límites una y otra vez. Los ríos habían cambiado de curso. Los afluentes se habían secado o expandido y muchos senderos simplemente no existían. Cualquier intento de superponer el pasado sobre el presente resultaba incompleto. El lugar donde el grupo pudo haberse extraviado ya no podía identificarse con precisión. Esta imposibilidad de localizar un punto exacto reforzó la idea de que la travesía no terminó en un solo evento, sino en una sucesión de desplazamientos que fueron alejando al grupo de toda referencia conocida. No hubo un instante claro de ruptura, solo una progresiva pérdida de orientación. Las autoridades de ambos países coincidieron, años más tarde, en que el caso carecía de elementos suficientes para reabrirse formalmente. No había pruebas materiales, ni testigos directos, ni nuevas pistas que justificaran una investigación activa. Aún así, la historia continuó, circulando entre viajeros y habitantes locales como un recordatorio silencioso. No se contaba con dramatismo ni con detalles exagerados, sino como un hecho real que había ocurrido sin dejar huella visible. La travesía de los 5 turistas se convirtió en una referencia implícita sobre los límites de la exploración informal. Un ejemplo de cómo la falta de información precisa podía transformar un recorrido ordinario en una desaparición total. En ese sentido, el caso trascendió a los propios protagonistas. Pasó a representar una
Advertencia general sobre la naturaleza cambiante del territorio amazónico y la dificultad de imponerle rutas fijas. La selva no fue presentada como enemiga, sino como un entorno que operaba bajo reglas distintas a las humanas. Quien entraba sin comprenderlas corría el riesgo de quedar fuera de cualquier registro. Así, la historia avanzaba hacia su cierre sin una resolución concreta, sostenida únicamente por la certeza de que 5 personas iniciaron una travesía que nunca pudo ser documentada hasta el final. Con el tiempo, la desaparición de los 5 turistas dejó de analizarse como un caso aislado y comenzó a entenderse como parte de una dinámica más amplia propia de la región amazónica. No fue necesario añadir elementos extraordinarios para explicar su impacto. La ausencia total de respuestas era suficiente. Los relatos recopilados a lo largo de los años coincidían en un punto esencial. La selva no había mostrado señales de violencia ni de enfrentamiento. No existían indicios de ataque, conflicto o huida desesperada. Lo ocurrido parecía haber seguido un curso silencioso casi imperceptible. Este detalle resultaba especialmente inquietante. En muchas desapariciones, incluso las más complejas, suele existir un punto de quiebre evidente. En este caso, ese momento nunca pudo ser identificado. La travesía se disolvió sin dejar una marca clara. Algunos expertos en territorio amazónico señalaron que el mayor peligro no siempre residía en eventos extremos, sino en la acumulación de pequeños desvíos. Cada decisión, por mínima que pareciera, podía alejar progresivamente al viajero de cualquier ruta reconocible. La historia de los 5 turistas se convirtió así en un ejemplo de cómo la orientación humana podía fallar sin que mediara una amenaza directa. La selva no necesitaba intervenir activamente. Bastaba con mantener su curso natural. Las generaciones posteriores heredaron el relato sin detalles precisos, pero con una enseñanza clara. No todos los recorridos podían repetirse, ni todas las rutas podían reconstruirse una vez abandonadas. En documentos tardíos, el caso fue clasificado como una desaparición sin resolución por falta absoluta de evidencia. No se asignó causa probable ni se estableció un escenario final. A pesar de ello, la historia continuó, circulando entre viajeros experimentados como una referencia implícita. No se mencionaban nombres ni fechas exactas, solo la idea de una travesía que nunca permitió regreso. La selva amazónica siguió cambiando, como siempre lo había hecho. Los ríos continuaron su curso. Los senderos se cerraron y nuevos caminos surgieron donde antes no existían. En ese proceso constante, la memoria de los 5 turistas quedó suspendida, no como un hecho cerrado, sino como una ausencia permanente en el registro del territorio. La desaparición de los 5 turistas nunca obtuvo una explicación definitiva, y con el paso del tiempo dejó de ser investigada como un hecho aislado. No hubo hallazgos finales, ni conclusiones oficiales que permitieran cerrar el caso con certeza. La travesía quedó registrada únicamente como un recorrido iniciado y nunca completado. A diferencia de otros episodios similares, no existió un momento claro que marcara el final. No se identificó un accidente, ni un enfrentamiento, ni un punto exacto de pérdida. La ausencia fue gradual, extendida en el tiempo, sin un instante preciso que pudiera señalarse como el origen del desenlace. La frontera amazónica entre Perú y Brasil continuó funcionando, como un territorio de tránsito incierto, donde las rutas cambiaban con frecuencia y la información se transmitía de forma fragmentada. Lo ocurrido con los 5 turistas pasó a formar parte de ese contexto, más como una advertencia implícita que como un misterio espectacular. Con los años, la historia fue perdiendo detalles, pero no relevancia. Cada vez que se hablaba de trayectos informales o de cruces no documentados, el recuerdo de aquella travesía surgía como referencia silenciosa. No se utilizaba para generar temor, sino para señalar límites que no siempre resultaban visibles. El territorio donde se perdió su rastro ya no podía identificarse con precisión. Los mapas cambiaron, los ríos modificaron su curso y los senderos se cerraron.
Cualquier intento de regresar al punto exacto de la desaparición se enfrentaba a un entorno que ya no era el mismo. En ese sentido, la historia no concluyó con una respuesta, sino con una constatación. La selva amazónica operaba bajo una lógica distinta, donde la permanencia de los rastros humanos no estaba garantizada. Entrar no siempre implicaba la posibilidad de regresar. Los 5 turistas quedaron así fuera de los registros formales, pero no de la memoria colectiva. Su travesía continuó existiendo como una ausencia documentada, una historia sin final, que resistía cualquier intento de explicación sencilla. No hubo testigos del último tramo del recorrido, ni registros que permitieran reconstruir los pasos finales. Solo quedó la certeza de que el viaje comenzó con normalidad y se perdió progresivamente en un territorio sin referencias estables. La selva no ofreció respuestas ni las ofreció el tiempo. El caso permaneció abierto de forma permanente, no por falta de interés, sino por la imposibilidad real de cerrarlo. Y así, la travesía de los 5 turistas quedó suspendida en la frontera entre lo registrado y lo desconocido, como una historia que empezó con un cruce y terminó sin retorno documentado. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.